Mi posición respecto al proyecto minero Dominga no ha cambiado. Así respondió el presidente Boric al ser consultado por la iniciativa, la que ahora está en manos del Consejo de Ministros. Para analizar este contexto, también lo que ha sucedido con este proyecto minero portuario, estamos con Lisbeth Van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. ONG que ha seguido desde el primer minuto toda la historia que tiene que ver con el proyecto Dominga y con los distintos escenarios judiciales, también administrativos, políticos. Quiero, si nos puede ayudar, Lisbeth, a enfocarnos en el presente. ¿Qué es lo que sucede ahora? Se rechazan recursos por parte de la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, aquí esto ya es menester del Consejo de Ministros, no en este caso el máximo tribunal, ¿cierto? Exactamente. Bueno, no voy a ir mucho más atrás porque podría estar aquí todo el día, pero sí. Lo que pasó en la Corte Suprema ayer, antes de ayer, fue que nosotros le habíamos preguntado, ¿cierto? Nosotros como Oceana y muchas organizaciones sociales y pescadores, a la Corte Suprema le preguntamos, ¿lo que hizo el Tribunal Ambiental está bien? Y la Corte Suprema dijo, yo no voy a opinar de este tema. ¿Por qué? Porque no va a ser una sentencia definitiva y yo lo que veo son sentencias definitivas. Por ende, es el Comité de Ministros el que tiene que decidir y le da amplias atribuciones para rechazar o aprobar el proyecto nuevamente. Me detengo un segundo ahí. Yo veo sentencias definitivas, es decir, tras lo que suceda, ahí vamos a estar ahondando en eso con el Consejo de Ministros, si se llegara a presentar un recurso por parte de Andes Iron, ahí la Corte Suprema tendría que entrar. Eso entendiendo en ese escenario, son varios los que se abren. Son varios escenarios que se abren porque hay que entender que el Comité de Ministros hoy día puede rechazar o aprobar el proyecto, por ende puede ir Andes Iron si es que se rechaza, o si se aprueba podemos ir nosotros. Claro. Después Tribunal Ambiental y después nuevamente Corte Suprema. O sea, lo que se abre es muchos años de tramitación legal de nuevo. Lo conversamos fuera de cámara. Uno podría pronosticar 4 años, un poco más. Efectivamente, esta situación seguiría. Exactamente, eso es lo más trágico de esta situación, digamos, es la incertidumbre que no solo viene para los que estamos litigando esto, sino para las comunidades y también incluso para la empresa, digamos. Claro, ahora, esto ya radica en el Consejo de Ministros. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes al respecto? Bueno, nosotros creemos, y siempre ha sido así, ¿cierto? Y nosotros nos hemos apoyado en la ciencia, pero también en las instituciones públicas que han emitido sus pareceres con respecto a este proyecto. Sin más decir, el CONAF, que ha sido uno de los grandes oponentes a que este proyecto se realice, no por antojadizo, ¿cierto?, sino por razones técnicas. Ellos son los que cuidan las reservas. Es que existen todas las razones para rechazar un proyecto así. ¿Por qué? Porque el proyecto desde sus inicios presentó una línea base deficiente. ¿Qué significa eso? Que la base para tomar las decisiones de mitigación y de compensación que presentan todos los proyectos en Chile siempre fue deficiente. Y eso se dijo, por eso se tramitó tanto tiempo, se le dieron tantas oportunidades. Te voy a interrumpir un segundo, vamos a seguir con esta conversación, pero tenemos información. Estábamos conversando con Lisbeth Van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, sobre el proyecto Dominga. Muchas gracias, Lisbeth, por esperarnos estos minutos. Y quiero ir a lo fundamental también, desde la posición que tienen como organización y distintas entidades que han estado en contra del proyecto Dominga. Una pregunta clave, ¿por qué no se debe desarrollar este proyecto minero portuario? Bueno, primero que nada, aquí hay una institucionalidad, ¿cierto?, que ha sido sumamente larga, pero desde un principio, nosotros lo hemos dicho en conjunto con la ciencia, se han obviado un montón de información que existe y este es un hotspot de biodiversidad. Aquí en especial había que tener mucho cuidado en esa línea base, en establecer muy bien lo que ahí había para reportar esas medidas de mitigación, ¿cierto? Que cualquier proyecto que se instalara ahí iba a tener que hacer. Eso no se hizo y hoy día cada vez tenemos más ciencia que reporta que ese lugar efectivamente es un lugar que hay que cuidar. Hace 10 años se presentó un área marina protegida de múltiples usos ahí que fue liderada por la comunidad. Ha sido liderada por todos estos años por la comunidad porque ahí hay pesca artesanal y mucho turismo. Casi ya 100.000 personas van al año a avistar cetáceos, ¿cierto? Y sabemos hoy día que un megapuerto
y plantas desaladoras tendrían un efecto irreversible sobre esta zona. Entonces, aquí tienen que haber dos cosas que sabemos. Primero, el rechazo de Dominga, ¿cierto? Y también una posición política muy clara de que este lugar tiene que ser protegido. Hay que recordar que desde Barrancones más de 7 proyectos se han tratado de instalar en esta zona y la ciencia lo ha recalcado que este es un lugar, uno de los pocos lugares en Chile que realmente se deberían proteger. Has dicho varias veces la ciencia, la evidencia científica del efecto del impacto negativo en los ecosistemas, no solamente uno, por los ecosistemas que se darían en esa zona producto de este proyecto. Área marina protegida es algo que ha sonado también mucho en este proceso de varios años, desde varias miradas contrapuestas en el anterior gobierno de Sebastián Piñera con la segunda administración de Michelle Bachelet. En lo práctico no se ha firmado esta petición de declarar área marina protegida. Ahora, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes con respecto a esto? O más bien ahí apunta esto de tener una mirada consensuada a nivel político, porque ya desde lo judicial la Corte Suprema dice esto tengo que pasárselo al Consejo de Ministros. Yo veo sentencias definitivas. Exactamente, podemos seguir rechazando proyectos de por vida, ¿cierto? Esa no es la idea. La idea es tener un consenso político, pero también de apoyo ciudadano, de que este lugar tiene que ser protegido. Ahí también está el proyecto Puerto Cruz Grande. Ese se nos ha olvidado un poco, pero ese proyecto en su minuto se le dio el vamos, hoy día está ahí entre medio porque ya está en caducidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí tiene que haber ese apoyo transversal para que no se descuadren, digamos, algunos ministros cuando viene la aprobación de un área protegida ahí, que sea realmente protegida, sí, que no se queden algunos pedazos afuera para industrializar esa zona. Y con esos decretos efectivamente podríamos lograr proteger para siempre esa zona y no seguir peleando proyectos y que es injusto para todos, podríamos también decir, para las empresas. Sí, podríamos decir que la palabra final la tiene el gobierno, lo digo desde dos puntos de vista, más bien desde dos vías que sigue la historia de Dominga. Por un lado, el decretar área marina protegida, ahí pasa desde el Ejecutivo, estoy haciendo una proyección, digamos, pasa el Ejecutivo al Congreso, ahí tiene que pasar un trámite legislativo, y además está el Consejo de Ministros, o sea, aquí ya, como se diría en el fútbol, la pelota está en cancha del gobierno, el presidente Boric, que de hecho se le preguntó y dijo, yo mantengo mi posición contraria a Dominga. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, nosotros vemos que es coherente, ¿cierto?, con lo que ha mostrado el presidente Boric en su candidatura, en su historia política. También vemos lo que es el Ministerio de Medio Ambiente encabezado por una científica como es la ministra Maysa Rojas. Nosotros tenemos plena confianza en que hoy día hay una visión técnica de cómo deberían ser desarrollados los proyectos en Chile y creemos definitivamente que hoy día estamos en una mejor posición que nunca para que esta área sea protegida. Corrígeme si me equivoco, pero uno, escuchándote, pensaría que esa coherencia desde lo que se dijo en campaña y lo que reitera el presidente Boric hace algunas horas solamente, más que llegar a este punto al Consejo de Ministros, debería reflejarse en solicitar que se declare como área marina protegida. Debería ser ese un paso anterior a la llegada al Consejo de Ministros, que ahí podemos también hablar de que hay una historia con respecto al proyecto minero portuario. Ojalá que sea posterior. Yo creo que aquí hay una institucionalidad, como digo, que hay que cumplir y creo que sería correcto rechazar primero el proyecto y después hacer un área marina protegida. No al revés. Exactamente. ¿Por qué no al revés? ¿Qué podría pasar ahí? Porque mientras exista Dominga, ese lugar nunca va a estar protegido. Esa es nuestra mirada y hay que tener claro que el gobierno pasado había decretado un área, pero primero la COEVA había aprobado el proyecto Dominga, o sea, hubo una decisión regional para aprobar el proyecto y después se genera un área, ¿cierto? Que parece que al final nunca fue firmada. Entonces, estas cosas no son coherentes. Entonces, yo creo que aquí hay que limpiar, ¿cierto?, el área y de ahí hacer un área marina protegida como lo quiera la gente de la zona que ha trabajado 10 años, ahora se está postulando incluso en los últimos tiempos que sea birregional para proteger todo el archipiélago de Humboldt.
nosotros lo que queremos es proteger la pesca artesanal de ese lugar y bueno, vamos a trabajar en todo lo que sea posible para apoyar a la comunidad, no a lo que nosotros queramos. ¿Ustedes ven una opinión dividida por parte de la comunidad liguera? Hemos tenido varias conversaciones con distintos actores a favor y en contra de Dominga y uno por lo menos siente eso. Desde uno u otro lugar se dice, bueno, aquí obedecen a distintos intereses. El mismo alcalde de Higuera dice, yo no estoy a favor de Dominga, estoy a favor de la comunidad y lo que puede desarrollar en términos económicos para la zona. ¿Cómo ven esto? No es simple también, independiente del proceso judicial, que también tiene que ir incorporando estos insumos, me imagino. Es una opinión válida que haya gente que quiera que el proyecto se instale. Hay que pensar que ahí ha habido, el Estado no ha cumplido con darle alcantarillado a la gente. Hay un problema obviamente de sequía que está tratando de suplir. Dominga, que no, eso no corresponde, eso es el Estado el que tiene que suplir esto, pero sin embargo existe una economía que existe ahí sobre la pesca artesanal y el turismo que ha progresado mucho en 10 años y eso también tendría que ser apoyado por el alcalde, que es el alcalde de toda la comuna, no solo de unos pocos. Vemos que efectivamente en toda la región de Coquimbo no solo la minería es el desarrollo de la región, ¿cierto? También hay agricultura y también una serie de otras vetas, ¿cierto?, que tiene ahí la economía. Nosotros efectivamente vemos en los años también como estas promesas que tiene la minera sobre la carencia y la pobreza que tiene la zona, pero también ha habido una falta de apoyo grave del Estado sobre cómo avanzar en esa zona y los pescadores y el turismo lo han hecho a pulso y esa es la verdad. El futuro del proyecto está, como lo decíamos, Lisbeth, en manos del Consejo de Ministros. Está la posición justamente del presidente Gabriel Boric. ¿Tú crees que esa posición va a influir justamente en una decisión que tome el Consejo? Aquí siempre se ha dicho, el Consejo de Ministros cuando llega a esa instancia tiene que tomar los aspectos técnicos de los distintos sectores, pero obviamente también aquí puede haber una visión política al respecto. El presidente de la República dice, yo estoy en contra de este proyecto. Uno diría, sería raro que el Consejo de Ministros siga una mirada contraria. Eso sí hay un antecedente. En la segunda administración de Michelle Bachelet significó la salida de un ministro de Hacienda, un ministro de Economía, justamente por estar contrario a una visión que se tenía desde la moneda, podríamos decir. Bueno, yo creo que efectivamente algunas carteras decidieron obviar lo técnico. Y ¿En esa ocasión? En esa ocasión. En esa ocasión efectivamente había una mirada de que se tenían que aprobar ciertos proyectos. Era una decisión de algunos partidos. No solamente Dominga, sino un precedente para lo que venía. Es un poco la mirada. Exactamente. Entonces, bueno, se alinean, ¿cierto? Eso es normal, que algunos partidos políticos se alinean a aprobar ciertos proyectos. Y creo que hoy día más que nunca el país ha decidido que el ambiente, el medio ambiente y la evaluación técnica es algo importante para aprobar proyectos, para que no pase lo de Pascua Lama. También ese miedo que se tenía, por ejemplo, en la visión de Hidroaicén, de que nos íbamos a quedar sin luz. Ahora en Coquimbo nos vamos a quedar sin trabajo. Bueno, el daño que se produce después es mucho mayor y yo creo que eso hay que evitarlo y por eso están los aspectos técnicos que hay que tomar. Este es un proyecto y ha causado 10 años de dilatación, pero porque se rechazó, ¿cierto? Y eso yo creo que tenemos que evaluarlo. Los proyectos nunca tendrían que tener 10 años de dilatación y desde el principio se le tendría que haber dicho a Dominga, acá no se puede hacer un proyecto así. Certeza para todas las partes finalmente. Exactamente. Fue el punto. Bien, vamos a seguir muy atentos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Buenos días.